Buenas a todos. Eh, bueno, ahora voy a tratar de explicarle el ejercicio 2 del certamen de un semestre pasado, donde preguntaban por un ejercicio que era un recortador donde ambos diodos son diodos ideales. ¿Qué quiere decir esto? Que no tienen voltaje umbral ni tampoco resistencia directa. En este caso, en el ejercicio que nos preguntan acá, este acá nos están diciendo que en el circuito de la figura nos permite determinar y graficar la característica de transferencia, o sea, la gráfica de voltaje versus voltaje de entrada. Y también nos piden graficar la tensión de salida, o sea, la de este circuito, indicando claramente el nombre de variable, del voltaje, en magnitud y la unidad de medida correspondiente. Nos dicen que el voltaje de entrada es una señal senoidal con amplitud de 7 volts y los diodos son ideales. Ya como les dije, el voltaje umbral es cero y la resistencia directa es cero. Por lo tanto, no hay ni resistencia ni voltaje umbral en cada diodo. ¿Qué significa esto? Como el diodo ideal, si recordemos que el diodo tiene un voltaje acá en el ánodo, perdón, voy a amplificar esto, voltaje acá, que este sería el voltaje en este punto, es de voltaje en el ánodo y voltaje en el cátodo. Recordemos que si el voltaje en el ánodo es mayor al voltaje en el cátodo, significa que el diodo está polarizado directo, ¿ya? Y el diodo, ¿cómo se comporta idealmente? Como un cable, ¿ya? Pasa corriente en el diodo. En cambio, si el voltaje en el cátodo es mayor al voltaje en el ánodo, significa que esto está polarizado inverso, el diodo está inverso, como le dicen, y el voltaje, ahí en este caso el diodo se comporta de forma ideal como un circuito abierto. Quiere decir que existe voltaje, pero la corriente es cero, ¿ya? Eso es en este caso para ambos diodos y es lo que rige de acuerdo a lo que nos preguntan. Ahora, ¿cómo se resuelve el circuito? Ya tenemos una resistencia de entrada, que es de 5 kilos. Tenemos una resistencia, ¿cómo le llama el profe acá? Una resistencia común y corriente que está dentro de la rama del diodo, que es 1.25 kilos. Y el voltaje directo, creo que le llama el profe, un VR, creo que le pone a este voltaje 3 volts, ya, como sea. Un voltaje forzado, creo que le llaman. Ya, y esta acá entonces tenemos en las dos ramas, en el diodo 1 un voltaje de 3 volts, y en el diodo 2 también tenemos un solo voltaje y no tenemos resistencia, ¿ya? Nos dicen que el voltaje de entrada es de 7 seno omega t. Volt, me falta poner acá. Bueno, para el diodo 1, el circuito que corresponde va a ser el de la primera malla, que es el de acá. Nos damos el sentido de la corriente, sentido antihorario, que el sentido que no es el sentido convencional debido a que el sentido de la corriente del diodo que nos rige en este caso en cómo está colocado este diodo 1 nos indica que la corriente tiene que ser hacia allá, ¿cierto? En cambio si va hacia abajo para no el sentido de la corriente que nos deberíamos dar para que nos dé positivo sería al contrario, o sea en sentido horario para el diodo 2 y en sentido antihorario para el diodo 1. Bueno, ¿cómo podemos encontrar qué es lo primero que debemos hacer para poder encontrar la corriente? Bueno, por ley de Kirchhoff hacemos una suma de voltaje. En este caso partimos de acá, yo partí por acá. En este caso en este lazo sería de 3 volts más la corriente en el que pasa por el diodo por la resistencia que está acá y por la resistencia que está acá. Entonces, como estas están en serie, se suman las resistencias más el voltaje, nos encontramos con el más en voltaje de entrada es igual a cero por ley de voltaje de Kirchhoff. Entonces despejamos la corriente y nos vamos a encontrar con esta expresión, que es lo que me dio a mí. Y después, ¿qué se hace después de encontrar la expresión de la corriente en el diodo? Debemos encontrar el punto umbral. ¿Cómo se encuentra el punto umbral? Igualando la corriente en el diodo a cero y despejamos el voltaje de entrada. Entonces el voltaje de entrada me dio menos 3 volts. Entonces, el voltaje de entrada es menos 3 volts. ¿Qué significa esto? Que esto es el voltaje
en cuál se produce el cambio cuando el diodo está apagado, cuando el diodo está encendido. ¿Qué significa esto? Que cuando el voltaje de entrada sea mayor a menos 3 volts, o sea, estaríamos diciendo que el voltaje que está aquí en el cátodo es mayor a menos 3 volts, el diodo se va a comportar como un circuito abierto, o sea, está polarizado inverso, o sea, el diodo está off, como le llamo, está apagado. En cambio, cuando está encendido ocurre lo contrario, que el voltaje de acá, que está en el ánodo, es mayor al cátodo, o sea, mayor al voltaje de entrada, el diodo va a estar encendido. Entonces, para el diodo cuando está encendido, lo vamos a regir vamos a poder calcular, en este caso, la ecuación de transferencia, que le llamo al profesor. Entonces, el sentido, ya habíamos dicho que para este lazo es antihorario y para el voltaje de salida es al revés, porque nosotros estamos calculando hacia acá la corriente en este caso iría hacia acá, y la corriente por el otro lado iría hacia acá, debido al sentido del diodo. Entonces, sumamos los voltajes para encontrar el voltaje de salida y me dio esta expresión, ¿cierto? En este caso partimos por abajo, 3 volts más la corriente por el valor de la resistencia, 1.25 más el voltaje de salida. Todo esto me da esta expresión que está acá, menos 3 menos 1.5 por esto. Entonces esto lo voy multiplicando y al final me da el voltaje de salida, me dio un quinto del voltaje de entrada menos 12 quintos. Aquí cortan el eje y un quinto sería en este caso el valor de la pendiente, porque esto ya nos dice que es una ecuación de la recta, ¿ya? Para voltaje de salida. Ahora, para el diodo 2, bueno, nos encontramos con la otra parte del circuito, que es 5 kilos, en este caso la misma resistencia de entrada, el diodo 2 y el voltaje forzado, que es de 1 volt. Entonces, el sentido en este caso es sentido convencional, horario. Por ley de voltaje Kirchhoff encontramos el valor de la corriente, la expresión para la corriente, en este caso es menos VI más la corriente por 5 kilos más 1 volt. Y eso nos da esta expresión. Después, sabemos que el punto umbral es cuando la corriente en el diodo es cero. Entonces, despejando esto, el voltaje de entrada nos da 1 volt. Entonces, esto nos da el indicio de que en 1 volt se produce el cambio del diodo 2 cuando está apagado, cuando está encendido. O sea, está polarizado directo cuando está en on y cuando está en off significa que está en sentido inverso. O sea, que se comporta como un voltaje, un circuito abierto o se comporta como un circuito cerrado, o sea, como un cable donde pasa corriente, en este caso para cuando el diodo está en on. Y esto ocurre cuando el voltaje de entrada, en este caso el voltaje en el ánodo, sea mayor al cátodo, entonces esto está encendido. Y al revés, el del cátodo es mayor al ánodo, entonces eso está apagado. El diodo está apagado. Y aquí tenemos la desigualdad. Entonces, para cuando el diodo está encendido, encontramos la expresión por el otro lado, por el otro sentido de la corriente. Entonces, menos 1 más VO significa que, espérate, menos 1 más VO es igual a 0, nos dice que el voltaje de salida va a ser de 1 volt. O sea que el diodo 2 va a recortar la señal en 1 volt. Y para los valores, en este caso en el ciclo negativo, nosotros tenemos que el voltaje de salida lo vamos a encontrar igualando el voltaje de entrada menos 7. En este caso, yo hice eso, voltaje máximo, en este caso para el ciclo negativo, va a ser de menos 7 quinto, menos 12 quinto, eso me dio de menos 3,8, por lo cual significa que el diodo 2, debido a la pendiente que tiene esto, en el ciclo negativo, las amplitudes negativas eh, van a ser recortadas a menos 3,8, ¿ya? Que es el valor que nosotros calculamos con la ecuación de transferencia, con esta ecuación, con esta ecuación.
reemplazándolo por -7, que es la amplitud negativa. Y en la parte positiva, sabemos que el diodo va a ser recortado inicialmente, o sea, la señal de entrada es de 7 volts. Aquí yo le hice hasta 5, pero llega más arriba, hasta 7 volts y hasta -7. Esa es la señal de entrada. Pero el voltaje de salida en este caso corta, llegaría hasta 1 volt, porque el diodo va a recortar 1 volt en el ciclo positivo. En el ciclo negativo, ya lo dije, cortaría hasta -3,8. Y en este caso, este gráfico que aparece acá, el primero, este que está aquí, sería la característica de transferencia, la que está acá. Entonces aquí, cuando la pendiente es 1, significa que ambos diodos están, el diodo 1 y el diodo 2 están off, ¿ya? Porque en este caso el voltaje, en este caso para el de entrada con respecto al de salida, en este caso el voltaje de entrada, que en este caso serían valores que son mayores a -3, el diodo está off. Y cuando es menor a 1 volt, el diodo está off. En este caso era el diodo 1, el diodo 2, para tales casos. Y para no, en este caso cuando el voltaje de entrada era mayor a 1 volt, entonces se producía el recorte a 1 volt acá. El voltaje de salida sería de 1 volt y aquí lo podemos dibujar. Y para el voltaje de salida, como existe una pequeña pendiente que es 0 y tanto, pero es positiva, nos da que la amplitud acá va a ser recortada a -3,8 volt. Y esta sería la gráfica para el voltaje de salida con respecto al tiempo. No olviden poner las unidades de medida y las magnitudes. Y eso sería.